La nieve artificial del pequeño arbolito de Navidad titilaba con luces de colores en la penumbra del departamento. Era la noche del 24 de diciembre de 2023, en el barrio de Flores, Buenos Aires, Argentina. El apartamento en el tercer piso de un edificio de los años 70 olía a humedad y soledad. Las paredes descascaradas contaban historias de tiempos mejores, cuando esas mismas habitaciones resonaban con risas de niños y el aroma del asado dominical. Roberto Méndez, de 78 años, yacía en su cama angosta, cubierto con una frazada gastada que había conocido inviernos mejores. Su respiración era irregular, entrecortada. El cáncer de pulmón que los médicos le diagnosticaron 8 meses atrás estaba ganando la batalla final. Sus ojos, todavía lúcidos a pesar del dolor que le atravesaba el pecho, miraban fijamente hacia la puerta del departamento. Esperaba, como había esperado cada día durante los últimos 3 años. En la mesita de noche, junto a un vaso de agua a medio beber y un frasco de pastillas para el dolor, descansaba su teléfono celular. Un modelo viejo, de esos con botones grandes que había comprado específicamente para poder ver los números con claridad. La pantalla mostraba la hora. 23:47. En 13 minutos sería Navidad. «Van a venir», susurró Roberto para sí mismo, su voz apenas un hilo de sonido en la habitación vacía. «Es Navidad. Tienen que venir». Sus dedos temblorosos tocaron el teléfono. La última llamada que había hecho era de hacía 6 horas, a Mauricio, su hijo mayor. Directo al buzón de voz. Antes de esa, otra llamada a las 3 de la tarde. A Daniela, su hija del medio, sin respuesta. Y a las 10 de la mañana, a Franco, el menor. Tampoco contestó. Pero Roberto Méndez no era un hombre que se rendía fácilmente. 78 años de vida le habían enseñado que la perseverancia era virtud. Había criado a 3 hijos prácticamente solo después de que su esposa, Marta, muriera de un ataque al corazón cuando los niños aún eran pequeños. Había trabajado turnos dobles en la fábrica metalúrgica durante 20 años. Había vendido empanadas en la plaza los fines de semana para pagar las cuotas del colegio privado donde sus hijos estudiaron. Había sacrificado vacaciones, ropa nueva para sí mismo, hasta comidas decentes, todo para darles a ellos un futuro mejor. Y ahora, en la última Navidad de su vida, aunque él no quería admitirlo, sabía que era la última. Esperaba que al menos uno de ellos cruzara esa puerta. El arbolito seguía titilando. Rojo, verde, azul, dorado. Roberto había usado sus últimas fuerzas para decorarlo 3 días atrás. Se había caído 2 veces en el proceso, su cuerpo débil protestando contra cada movimiento. Pero lo había logrado, porque en su mente todavía guardaba la esperanza de que sus hijos vinieran, y quería que encontraran un hogar acogedor. Quería que vieran que su padre, a pesar de todo, había pensado en ellos. Sobre la mesita de la cocina, visible desde donde Roberto yacía, había 4 platos. Los había puesto esa mañana, cuando aún podía caminar sin ayuda. 4 platos para 4 personas, uno para él y uno para cada uno de sus hijos. También había servilletas dobladas prolijamente, cubiertos que había pulido con un trapo viejo, y 4 vasos de vidrio que fueron un regalo de bodas hacía más de 40 años. No había comida. Roberto no tenía dinero para comprar la cena de Navidad, pero había puesto los platos de todas formas, con la fe ciega de que si llegaban, encontrarían la manera de celebrar juntos. Un golpe de tos violenta sacudió su cuerpo. El dolor le atravesó el pecho como un cuchillo al rojo vivo. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, notó el sabor metálico de la sangre en su boca. Se limpió los labios con el dorso de la mano temblorosa. «Por favor», murmuró mirando al techo, sin saber bien si le hablaba a Dios, a Marta en el cielo, o simplemente a la nada. «Solo quiero verlos una vez más, solo una vez más antes de...». No terminó la frase. No hacía falta. El teléfono vibró repentinamente en su mano, haciéndolo sobresaltarse. El corazón le dio un vuelco de esperanza. Con dedos torpes, casi dejó caer el aparato en su apuro por ver quién era. La pantalla iluminó su rostro demacrado. Era un mensaje de su compañía telefónica. Una promoción de datos móviles. La esperanza se desvaneció como humo. Roberto dejó caer el teléfono sobre la cama y cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada, perdiéndose en la barba de varios días que no había tenido fuerzas para afeitar. Lo que Roberto Méndez no sabía, lo que no podía saber mientras yacía muriendo solo en ese departamento frío de Flores, era que en ese preciso momento,
A solo 40 kilómetros de distancia, en una mansión de 3 pisos en Nordelta, sus 3 hijos celebraban la Navidad más extravagante de sus vidas. La casa estaba iluminada como un árbol de Navidad gigante. Luces blancas y doradas recorrían toda la fachada. Adentro, más de 50 invitados bebían champagne Moet en Chandon, comían canapés de salmón importado y langostinos, y bailaban al ritmo de un DJ contratado especialmente para la ocasión. El sonido de las risas y la música electrónica se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal. Mauricio Méndez, de 52 años, el hijo mayor de Roberto, levantó su copa de champán y gritó por encima de la música. «¡Un brindis!», exclamó Mauricio, su voz potente cortando el bullicio. Por la familia, por la libertad y por saber tomar las decisiones correctas en la vida. Los invitados rieron y levantaron sus copas. Mauricio sonrió con esa sonrisa de dientes perfectamente blanqueados que se había hecho 3 meses atrás con el dinero de la venta del taller mecánico de su padre. El taller que Roberto había construido durante 30 años, herramienta por herramienta, cliente por cliente. A su lado, Daniela Méndez de Rossi, de 49 años, la hija del medio, se acercó tambaleándose ligeramente sobre sus tacones de diseñador. Llevaba un vestido rojo de Dolce & Gabbana que había costado $8,000. En su muñeca brillaba un Rolex que había comprado la semana anterior. «Mauricio, amor, baja la voz», dijo Daniela con una risa fingida. «Los vecinos se van a quejar otra vez». «Que se jodan los vecinos», respondió Mauricio, ya claramente ebrio. «Esta es mi casa, pagada con mi esfuerzo». Franco Méndez, el menor de los hermanos con 45 años, se unió a ellos. En su mano sostenía un cigarro cubano que había costado más de lo que su padre gastaba en comida en un mes. Su traje Armani impecable contrastaba con la camisa abierta hasta el tercer botón, revelando cadenas de oro alrededor de su cuello. «¿Ya llegó el caviar que pedí?», preguntó Franco a uno de los meseros contratados para la noche. «Sí, señor Méndez, ya lo están sirviendo en la terraza», respondió el mesero con una leve reverencia. Franco asintió satisfecho y se giró hacia sus hermanos. «¿Saben qué? Este año superó todas mis expectativas», dijo Franco con una sonrisa. «Nunca pensé que la Navidad pudiera ser así». «Es porque finalmente entendimos lo que significa vivir bien», respondió Daniela, dando un sorbo a su champán. «Sin ataduras, sin...». Se detuvo, como si fuera a decir algo más, pero se contuvo. Los 3 hermanos se miraron por un segundo. Un destello de algo. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Cruzó por sus rostros. Pero fue solo un instante. ¿Sin qué, Daniela?, preguntó una mujer que se acercó al grupo, claramente curiosa. «Sin nada, querida», respondió Daniela rápidamente, recomponiendo su sonrisa perfecta. «Solo decía que este año nos merecemos celebrar a lo grande». La fiesta continuó hasta las primeras horas de la madrugada. La cuenta final de la celebración superó los $50,000. Comida importada, bebidas premium, el DJ, los meseros, las decoraciones extravagantes, los regalos que los hermanos Méndez intercambiaron entre ellos, un reloj Patek Philippe para Mauricio, una cartera Hermès Birkin para Daniela y un viaje a Dubái para Franco. Ninguno de ellos miró sus teléfonos en toda la noche. Ninguno de ellos pensó siquiera por un segundo en llamar a su padre. Pero esta no es realmente la historia de una fiesta de Navidad. Es la historia de una traición tan profunda, tan calculada, tan cruel, que cuando finalmente salió a la luz, conmocionó a toda Argentina. Es la historia de cómo 3 hijos destruyeron metódicamente a su padre, le robaron todo lo que había construido en 78 años de vida, y lo dejaron morir solo y en la miseria mientras ellos brindaban con su sangre. Retrocedamos 3 años. Año 2020. Era marzo, y el mundo acababa de entrar en pandemia. Buenos Aires estaba en cuarentena estricta. Roberto Méndez, entonces de 75 años, vivía en una casa de 2 plantas en Villa Crespo, la misma casa que había comprado en 1985 con el fruto de décadas de trabajo. La casa tenía un pequeño jardín donde Marta, su difunta esposa, había cultivado rosas. Tenía 3 dormitorios amplios, un living comedor con piso de madera, y estaba completamente pagada. Además de la casa, Roberto era dueño de un taller mecánico en Caballito, que funcionaba desde hacía 30 años. El taller no era enorme, pero era rentable. Tenía 4 empleados fieles y una clientela constante. También poseía un pequeño departamento en Almagro que alquilaba.
generando ingresos pasivos de aproximadamente $400 mensuales. En total, el patrimonio de Roberto Méndez valía alrededor de $500,000. No era millonario, pero para un hombre que había comenzado de cero, vendiendo empanadas en la calle, era el resultado de toda una vida de sacrificio y trabajo honesto. Sus 3 hijos habían crecido en esa casa de Villa Crespo. Roberto los había criado prácticamente solo después de la muerte de Marta, cuando tenían 10, 7 y 3 años respectivamente. Recordaba noches sin dormir, cuidándolos cuando estaban enfermos. Recordaba trabajar 12 horas al día en el taller, y luego llegar a casa para cocinarles, ayudarlos con la tarea, leerles cuentos antes de dormir. Nunca se volvió a casar. Toda su vida, toda su energía, todo su amor, lo volcó en esos 3 niños. Mauricio estudió ingeniería en una universidad privada que Roberto pagó, vendiendo el auto que tanto le había costado comprar. Daniela hizo la carrera de Relaciones Públicas, también en universidad privada, con el dinero que Roberto sacó de un préstamo bancario que tardó 5 años en pagar. Franco, el menor, estudió Administración de Empresas, y Roberto tuvo que vender un pequeño terreno que había heredado de sus padres para costear sus estudios. Los 3 se recibieron. Los 3 consiguieron buenos trabajos, y poco a poco, los 3 fueron alejándose de la casa de Villa Crespo. En 2015, Mauricio se casó con Patricia, una mujer de familia acomodada que trabajaba en marketing. La boda fue elegante, en un salón en Palermo. Roberto pagó la mitad de los gastos porque el padre de Patricia dijo que era lo tradicional que ambas familias contribuyeran por igual. Eso significó que Roberto tuvo que sacar otro préstamo de $15,000. Daniela se casó en 2017 con Gustavo Rossi, un empresario del rubro inmobiliario. La boda fue aún más grande que la de Mauricio. Roberto vendió algunas herramientas del taller que ya no usaba y contribuyó con $20,000 para la celebración. Franco nunca se casó, pero sí tuvo una serie de novias cada vez más jóvenes y exigentes. Roberto le prestó dinero en varias ocasiones: $10,000 para el enganche de su primer departamento, $5,000 para comprarse un auto, otros $8,000, cuando Franco dijo que tenía una oportunidad de inversión increíble, que resultó ser una estafa piramidal. Para el año 2020, Roberto había dado a sus hijos, en total, aproximadamente $150,000 a lo largo de sus vidas. Nunca pidió que le devolvieran nada. Eran sus hijos, eso era lo que un padre hacía. Pero en marzo de 2020, cuando la pandemia cerró el mundo, algo cambió. El taller mecánico tuvo que cerrar temporalmente. Los ingresos se detuvieron de golpe. El inquilino del departamento en Almagro perdió su trabajo y dejó de pagar el alquiler. Roberto, acostumbrado a ser autosuficiente, se encontró por primera vez en décadas con dificultades económicas. Una tarde de abril, mientras miraba las cuentas en la mesa de su cocina, sintió que el pecho se le oprimía. No era solo preocupación, era dolor físico. Se agarró el lado izquierdo del pecho y cayó de la silla. Su vecina, la señora Peralta, una mujer de 80 años que lo conocía desde hacía 30 años, escuchó el ruido de la caída a través de la pared medianera. Llamó a la puerta, no hubo respuesta. Llamó a emergencias. Roberto despertó en el Hospital Rivadavia. Los médicos le informaron que había sufrido un infarto leve. Necesitaba medicación de por vida y controles regulares. Pero lo más alarmante fue lo que descubrieron en los estudios complementarios: una sombra en el pulmón derecho. Recomendaron una biopsia urgente. Mauricio llegó al hospital 3 horas después de que Roberto despertara. No porque hubiera venido de inmediato cuando se enteró, sino porque había estado en una reunión de trabajo que no podía cancelar y después había tenido que recoger a sus hijos del colegio. «Papá, me asustaste», dijo Mauricio al entrar a la habitación del hospital, pero su tono sonaba más molesto que preocupado. «¿Por qué no me llamaste antes de que pasara esto?» «No sabía que iba a pasar, Mauricio», respondió Roberto débilmente desde la cama, todavía conectado a monitores. «Fue repentino». «¿Y los médicos qué dicen?», preguntó Mauricio, mirando su teléfono mientras hablaba. «Dicen que tuve un infarto y que encontraron algo en el pulmón que tienen que revisar», explicó Roberto, su voz quebrándose ligeramente. «Hijo, tengo miedo». Mauricio finalmente levantó la vista del teléfono. «No te preocupes, Wally papá. Seguro que no es nada», dijo con un tono que sonaba automático, ensayado. «Mira, tengo que irme. Patricia me está esperando. Pero llama a Daniela, ¿sí? Ella está más libre que yo». Y sin más, Mauricio se fue.
Había estado en la habitación exactamente 7 minutos. Daniela llegó al día siguiente, a media tarde. Venía de la peluquería. Su cabello recién teñido olía a productos caros. «Papi, ¿cómo estás?», preguntó Daniela, dándole un beso rápido en la frente antes de retroceder, como si tuviera miedo de contagiarse de algo. «Mejor, hija, me alegra verte», dijo Roberto con una sonrisa débil. «Los médicos dijeron que fue leve, ¿no?», preguntó Daniela mientras se sentaba en una silla lo más lejos posible de la cama. «O sea, no es nada grave. Fue un infarto, Daniela, y tienen que hacerme una biopsia del pulmón», explicó Roberto, tratando de captar la mirada de su hija que parecía estar más interesada en su teléfono. «Ay, papi, no seas dramático. La medicina está súper avanzada ahora. Todo va a estar bien», respondió Daniela con tono alegre pero hueco. «Mira, no puedo quedarme mucho. Quedé con unas amigas para tomar el té». Roberto sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. No quería ser una carga. Franco nunca fue al hospital. Llamó una vez. La conversación duró 2 minutos. «Che, viejo, ¿cómo andás?», me dijo Mauricio que tuviste un tema del corazón, dijo Franco por teléfono. El sonido de tráfico de fondo indicaba que estaba en la calle. «Sí, hijo, un infarto. Estoy en el Rivadavia», respondió Roberto, la esperanza clara en su voz de que Franco fuera a visitarlo. ¡Qué bajón! «Pero ya estás bien, ¿no?», preguntó Franco sin mucho interés. «Los médicos dicen que me voy a recuperar, pero...». «Dale, viejo, perfecto entonces. Me tranquilizas. Mira, estoy recontra en el trabajo. Te llamo más tarde, ¿dale?», interrumpió Franco. «Sí, hijo, no hay problema», respondió Roberto. Franco nunca volvió a llamar. La biopsia confirmó lo que los médicos temían. Cáncer de pulmón, etapa temprana pero presente. El tratamiento era posible pero costoso, especialmente los medicamentos que no cubría completamente la obra social que Roberto tenía. Regresó a su casa de Villa Crespo después de 5 días en el hospital. La casa se sentía más grande y más vacía que nunca. El taller seguía cerrado por la cuarentena. El inquilino del departamento todavía no pagaba, y ahora tenía gastos médicos acumulándose. Por primera vez en su vida, Roberto Méndez necesitaba ayuda. Una tarde de mayo de 2020, reunió coraje y llamó a Mauricio. «Hijo, necesito hablar con vos sobre algo importante», dijo Roberto cuando Mauricio finalmente contestó después del 5.º llamado. «Decime, papá, pero rápido porque estoy en medio de algo», respondió Mauricio con impaciencia. «Es que los tratamientos del cáncer son caros, y con el taller cerrado, no estoy generando ingresos. Pensaba que tal vez podrías prestarme algo de dinero. Te lo devuelvo en cuanto el taller vuelva a puerta a abrir», explicó Roberto, odiándose a sí mismo por tener que pedir. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Mauricio suspiró con un sonido de profunda irritación. «Papá, ¿vos sabés la situación económica en la que estamos todos? Patricia perdió su trabajo. Tengo 2 hijos en colegio privado. Las cuentas no paran de llegar, y ahora me pedís plata a mí. Es increíble», dijo Mauricio con un tono acusatorio. «Hijo, yo nunca te pedí nada. Toda mi vida trabajé para darles todo a ustedes», respondió Roberto, sintiendo que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. «Solo esta vez necesito...». «¿Y toda la plata que te di para el taller a lo largo de los años?», interrumpió Mauricio, mintiendo descaradamente. «¿Eso no cuenta?». Roberto quedó en silencio, perplejo. Mauricio jamás le había dado dinero para el taller. Siempre había sido al revés. «Mauricio, yo nunca...». «Mira, papá, no tengo tiempo para esto ahora. Hablamos después», cortó Mauricio y colgó. Roberto llamó a Daniela. La respuesta fue similar. «Papi, Gustavo y yo estamos pasando un momento muy difícil. No podemos estar prestando plata ahora», dijo Daniela con voz fría. «Además, vos tenés propiedades. Vende algo si necesitas plata. Daniela, esta es la casa donde creciste, donde tu madre plantó las rosas que tanto amaba», respondió Roberto con voz quebrada. «No puedo venderla así nomás». «Bueno, entonces no sé qué decirte. Todos tenemos que hacer sacrificios», dijo Daniela y también colgó. Franco ni siquiera contestó sus llamadas. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse de verdad. Una semana después, Mauricio volvió a aparecer en la casa de Villa Crespo. Pero no venía solo. Venía con Daniela y Franco.
Los tres hermanos entraron con expresiones serias. «Papá, tenemos que hablar», dijo Mauricio, sentándose en el sillón del living como si fuera el dueño del lugar. «¿Qué pasa, hijos?», preguntó Roberto, sorprendido de verlos a los tres juntos. Era la primera vez en meses. «Hemos estado pensando en tu situación», comenzó Daniela, hablando con un tono ensayado, como si hubiera practicado este discurso. «Y creemos que lo mejor para vos es que vendas esta casa». Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Vender la casa? Pero esta es mi casa, es donde vivimos todos», dijo Roberto, mirando las paredes que contenían décadas de recuerdos. «Papá, seamos realistas», intervino Franco, reclinándose en su silla con una actitud casual que contrastaba con la gravedad de lo que estaba proponiendo. «Esta casa es demasiado grande para vos solo. Tiene 2 pisos. ¿Cómo vas a subir escaleras con tu condición? Es peligroso. Además, la plata de la venta te vendría perfecta para los tratamientos médicos», agregó Daniela rápidamente. «Podrías comprarte un departamento chiquito, más manejable, y usar el resto para tus gastos». Roberto los miró a los tres, uno por uno. Vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. O tal vez siempre había estado ahí, pero él había estado demasiado ciego de amor paternal para notarlo. «Y el taller también deberías venderlo», dijo Mauricio, yendo directo al grano. «Total, con tu salud, ya no vas a poder trabajar como antes». «El taller es mi vida», respondió Roberto, sintiendo que el mundo se le venía abajo. «Lo construí de la nada. Tengo empleados que dependen de mí». «Papá, no seas egoísta», dijo Daniela con un tono que pretendía ser dulce pero sonaba condescendiente. «Pensá en vos. Pensá en tu salud». Hubo algo en la forma en que dijeron todo esto, algo en la coordinación de sus argumentos, que hizo que Roberto se diera cuenta. Esto no era una idea espontánea. Lo habían planeado. Los tres juntos habían discutido esto antes de venir. «¿Y dónde viviría yo si vendo la casa?», preguntó Roberto débilmente. «Bueno, por eso también queríamos hablar con vos», dijo Mauricio, intercambiando una mirada con sus hermanos. «El departamento de Almagro está vacío, ¿no? El inquilino se fue. Podrías vivir ahí». «Es perfecto para vos», agregó Franco. «Un ambiente, sin escaleras, cerca del hospital». Roberto sintió un escalofrío. El departamento de Almagro era efectivamente de un solo ambiente. 50 metros cuadrados de espacio que había comprado como inversión, nunca pensando que alguna vez él mismo tendría que vivir ahí. «Hijos, yo necesito pensar esto», dijo Roberto, abrumado. «No hay mucho que pensar, papá», respondió Mauricio con un tono que sonaba casi amenazante. «Es lo más lógico, lo más sensato, a menos que quieras quedarte acá y arruinarte económicamente, porque nosotros no podemos ayudarte, ya te lo dijimos». En los días siguientes, la presión aumentó. Mauricio llamaba todos los días. Daniela aparecía sin avisar, siempre con el mismo discurso. Franco enviaba mensajes de WhatsApp llenos de artículos sobre downsizing y los beneficios de simplificar la vida en la tercera edad. Roberto estaba débil, tanto física como emocionalmente. El cáncer lo estaba agotando. Las sesiones de quimioterapia lo dejaban postrado durante días, y sus hijos, en lugar de apoyarlo, lo estaban presionando para que vendiera todo lo que tenía. Finalmente, en julio de 2020, Roberto cedió. Firmó los papeles para poner en venta la casa de Villa Crespo. Mauricio se ofreció a ayudarlo con el proceso, lo cual significó que Mauricio eligió a la inmobiliaria, negoció el precio y manejó toda la transacción. La casa se vendió en septiembre de 2020 por $320,000. Era un buen precio, pero Roberto sabía que en otro momento podría haber conseguido más. Mauricio le aseguró que era lo mejor que podían conseguir en este mercado. «Ahora, papá, lo inteligente es que ese dinero quede en una cuenta a nombre de los 4», dijo Mauricio una tarde mientras firmaban los papeles finales de la venta. «Vos, Daniela, Franco y yo. Así está protegido». «¿Por qué tendría que estar en una cuenta conjunta?», preguntó Roberto, confundido. «Por seguridad, papá», intervino Daniela, que estaba presente en la reunión. «¿Y si te pasa algo? ¿Y si te internan y no podés manejar tu plata? Así nosotros podemos ayudarte a pagar tus cuentas. Además, técnicamente, nosotros también tenemos derecho a parte de esa plata», agregó Franco, que había llegado tarde, como siempre. «Es la casa donde crecimos, nuestra herencia». Roberto sintió que algo estaba muy mal.
pero no sabía cómo defenderse. Estaba cansado, enfermo, y eran sus hijos. Tenía que confiar en ellos, ¿verdad? Firmó los papeles de la cuenta conjunta. 2 semanas después, Roberto se mudó al departamento de Almagro, un espacio claustrofóbico de 50 metros cuadrados, con una ventana que daba a un patio interno oscuro. Sus hijos lo ayudaron a mudarse, lo cual significó que Mauricio contrató a unos muchachos para que movieran las cosas mientras él supervisaba desde su auto. «No podés llevarte todos esos muebles, papá», dijo Daniela mientras los mudadores trabajaban. «No van a entrar en el departamento. Son los muebles de tu madre», respondió Roberto, mirando el juego de comedor donde habían celebrado tantas cenas familiares. «Exacto, son viejos, antiguos. Déjalos. Nosotros los vendemos y te damos la plata», dijo Mauricio con impaciencia. Roberto nunca vio un peso de esa venta. La siguiente traición llegó en octubre de 2020. Mauricio apareció con más papeles. «Papá, el taller te está generando solo gastos ahora. Los empleados siguen cobrando aunque no haya trabajo. Es insostenible», dijo Mauricio, poniendo los documentos sobre la mesita del pequeño departamento. «Pero cuando termine la pandemia, todo va a volver a la normalidad», protestó Roberto débilmente. «¿Y cuándo va a ser eso? ¿1 año? ¿2 años? ¿Vas a poder aguantar tanto tiempo perdiendo plata?», preguntó Franco, que lo había acompañado. «Tengo una propuesta mejor», dijo Mauricio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Véndeme el taller a mí. Yo lo manejo, lo mantengo funcionando, y cuando estés mejor, te lo devuelvo». Era una mentira, y en algún rincón de su mente, Roberto lo sabía, pero estaba tan cansado de pelear, tan agotado por el cáncer y la quimioterapia, tan desesperado por creer que sus hijos querían ayudarlo, que aceptó. El taller se vendió por $180,000. Mauricio le dio a Roberto $50,000 y se quedó con el resto para cubrir deudas y gastos operativos del negocio. Roberto nunca volvió a ver ni el taller ni el resto del dinero. En noviembre de 2020, Daniela llegó con otra propuesta. Necesitaba que Roberto le transfiriera temporalmente el departamento de Almagro a su nombre. «Es por un tema impositivo, papi», explicó Daniela con su tono dulce y ensayado. «Si el departamento está a mi nombre, puedo hacerte deducciones fiscales que te van a ahorrar un montón de plata, pero seguís viviendo acá, obvio. Solo cambia en los papeles». Roberto, para entonces viviendo con apenas $75,000 que le quedaban de todos sus bienes, aceptó. En diciembre de 2020, Franco vino con la última estocada. Necesitaba que Roberto le prestara $40,000 para una inversión segura, que le devolvería el doble en 6 meses. «Es una oportunidad única, viejo», dijo Franco con entusiasmo fingido. «Tengo un amigo que está armando un fondo de inversión. Me aseguró retornos del 100%. Con esa plata vas a poder pagar todos tus tratamientos». Roberto, que en su desesperación quería creer que aún había una salida, le transfirió el dinero a Franco. La inversión, por supuesto, nunca existió. Franco usó ese dinero para comprarse un BMW usado. Para marzo de 2021, Roberto Méndez había pasado de tener un patrimonio de $500,000 a tener $35,000 en la cuenta conjunta que compartía con sus hijos. Una cuenta que, pronto descubriría, sus hijos podían vaciar sin su autorización. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Si esta historia te está desgarrando el corazón, si quieres ver justicia, dale like y suscríbete. Esta historia no termina aquí. Roberto va a hacer que sus hijos paguen. Y comenta de qué ciudad y país nos ves. Ahora sigamos. En abril de 2021, Roberto fue al cajero automático para sacar dinero para sus medicamentos. La pantalla mostró: saldo insuficiente. Pensó que era un error. Volvió a intentar. El mismo mensaje. Entró al banco. Le temblaban las manos mientras esperaba en la fila. Cuando finalmente le tocó su turno, pidió ver el saldo de su cuenta. El empleado bancario, un joven de no más de 25 años, miró la pantalla y frunció el ceño. «Señor, su cuenta tiene un saldo de 234 pesos», dijo el empleado, confundido. «Eso es imposible», respondió Roberto, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Tenía más de $30,000 ahí. «Permítame verificar los movimientos», dijo el empleado, tecleando rápidamente. Lo que vino después fue una lista de transacciones que hicieron que Roberto tuviera que agarrarse del mostrador para no caerse.
Transferencias. Docenas de transferencias. A la cuenta de Mauricio. A la cuenta de Daniela. A la cuenta de Franco. $10,000 aquí. 5,000 allá. 3,000. 7,000. Una tras otra, como sanguijuelas succionando la sangre de su víctima hasta dejarla seca. Pero, ¿cómo es posible?, balbuceó Roberto. Yo no autoricé esas transferencias. Señor, esta es una cuenta conjunta, explicó el empleado con compasión en sus ojos. Cualquiera de los titulares puede hacer movimientos sin necesidad de autorización de los demás. Roberto salió del banco tambaleándose. Logró llegar a un banco de plaza antes de que sus piernas cedieran. Se sentó ahí, en medio de un día otoñal de Buenos Aires, mientras su mundo se derrumbaba completamente. Lo habían dejado en la ruina. Sus propios hijos, la casa donde habían crecido, vendida. El taller que había construido con sus propias manos, vendido. El departamento donde ahora vivía, ya no era suyo, estaba a nombre de Daniela. Y el dinero que le quedaba, robado. Con dedos temblorosos, llamó a Mauricio. Esta vez, su hijo mayor contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando la llamada. «Hola, papá. ¿Qué necesitas?», dijo Mauricio con un tono casual, que hizo que la sangre de Roberto hirviera. «Mauricio, ¿qué hiciste con mi plata?», preguntó Roberto, su voz quebrándose entre la rabia y el dolor. «¿Mi plata? Papá, era nuestra plata. Cuenta conjunta. ¿Te acordás?», respondió Mauricio con una tranquilidad escalofriante. Además, nosotros también pusimos plata ahí a lo largo de los años. Era una mentira descarada y ambos lo sabían. «Mauricio, esa era toda la plata que me quedaba», dijo Roberto, ahora las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Cómo voy a pagar mis medicamentos? ¿Cómo voy a comer?». «Papá, no seas dramático», respondió Mauricio con frialdad. «Tenés jubilación. Vivís con eso. Como todo el mundo. Mi jubilación son 28,000 pesos. No me alcanza ni para los remedios», exclamó Roberto, desesperado. «Bueno, entonces tendrás que ajustarte. Todos tenemos que hacer sacrificios», dijo Mauricio, usando las mismas palabras que Daniela había usado meses atrás. «Mauricio, yo les di todo. Todo. Trabajé hasta romperme la espalda para que ustedes tuvieran una vida mejor», sollozó Roberto en medio de la plaza, sin importarle quién pudiera escucharlo. «Les pagué los estudios, las bodas, les presté dinero cada vez que lo necesitaron, y ahora me dejan sin nada». «Papá, lo que nos diste era tu obligación como padre», respondió Mauricio con un tono tan helado que Roberto apenas podía creer que era su hijo el que hablaba. «No nos tenés que cobrar por habernos criado. Y ahora que somos adultos, vos tenés que arreglártela solo, como hacen todos los viejos», y colgó. Roberto intentó llamar a Daniela. Ella no contestó. Le mandó mensajes, sin respuesta. Finalmente, después de 2 días de insistir, Daniela le envió un mensaje de WhatsApp. «Papi, deja de molestar. Lo que hicimos fue lo mejor para todos. La plata ya está gastada. No hay nada que discutir. Concéntrate en tu salud y déjanos vivir nuestras vidas». Franco directamente lo bloqueó de WhatsApp, de las llamadas, de todo. Los meses siguientes fueron un infierno para Roberto Méndez. Con su jubilación miserable, apenas podía pagar los servicios del departamento y comprar lo mínimo indispensable para comer. Los medicamentos del cáncer quedaron fuera de su alcance. Tuvo que elegir entre comer o tratarse. Eligió comer porque, irónicamente, sin comida moriría más rápido que sin tratamiento. La enfermedad avanzó sin los medicamentos adecuados. El dolor se volvió constante, un compañero que nunca se iba. Perdió peso. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte de tanto trabajar en el taller, se convirtió en una cáscara delgada y frágil. En julio de 2021, Daniela vendió el departamento de Almagro sin siquiera avisarle. Roberto se enteró cuando la nueva dueña, una mujer llamada Sofía, tocó a su puerta una mañana. «Disculpe, ¿usted es el señor que vive acá?», preguntó Sofía, confundida. «Yo compré este departamento hace una semana». Roberto se quedó paralizado. «¿Compró qué?», balbuceó, sin poder procesar lo que estaba escuchando. «Este departamento, lo compré por $110,000. La escritura ya está hecha», explicó Sofía, mostrando documentos. «Pero la inmobiliaria me dijo que estaba desocupado». Roberto sintió que el mundo giraba.
se agarró del marco de la puerta. «Señorita, yo vivo acá. Este es mi departamento», dijo con voz débil. «Señor, según los papeles, el departamento era de una tal Daniela Méndez de Rossi. Ella lo vendió», respondió Sofía, ahora preocupada al ver el estado del anciano. «¿Usted está bien?», llamó a Daniela. Sorprendentemente, contestó. «Papi, iba a decirte», dijo Daniela con un tono casi aburrido. «Vendí el departamento. Necesitaba la plata». «Daniela, yo vivo acá. ¿Dónde se supone que voy a ir?», preguntó Roberto, su voz subiendo de volumen. «No sé, papá. Busca algo más barato. Un pensión, tal vez. O anda a un geriátrico público. Hay muchas opciones», respondió Daniela como si estuviera dando consejos sobre qué marca de yogur comprar. «¿Un geriátrico público? Daniela, yo te crié. Te di todo. ¿Y así me pagás?», gritó Roberto, las lágrimas corriendo por su rostro. «Ay, papá, siempre tan dramático. Mira, tengo que cortar. Estoy en el spa. Hablamos después». Y colgó. Sofía, la nueva dueña, resultó ser un ángel en medio de tanta oscuridad. Cuando entendió la situación, cuando vio el estado de Roberto, le dijo que podía quedarse 2 meses sin pagar alquiler mientras buscaba otro lugar. Era más de lo que sus propios hijos habían hecho por él en el último año. Roberto, con la ayuda de un trabajador social del hospital donde recibía atención, encontró un pequeño departamento en Flores. Era más pequeño aún, más deteriorado, y estaba en un edificio que parecía a punto de derrumbarse. Pero el alquiler era accesible, 15,000 pesos mensuales, que apenas podía pagar con su jubilación. Se mudó ahí en septiembre de 2021 con lo poco que le quedaba. Una cama, una mesa pequeña, 2 sillas, y el arbolito de Navidad que su esposa Marta había comprado hacía 40 años. Ese arbolito que, sin que Roberto lo supiera entonces, sería testigo de su última Navidad. Los siguientes 2 años fueron una lenta agonía. Roberto intentó en varias ocasiones contactar a sus hijos, les escribía cartas que nunca respondían, les dejaba mensajes de voz que nunca devolvían. En sus cumpleaños, enviaba mensajes de felicitación, silencio. En diciembre de 2022, hizo un último intento desesperado. Juntó dinero durante 3 meses, sacrificando comidas, para poder comprarles regalos de Navidad a sus 3 hijos. Pequeños regalos, nada costoso, pero elegidos con amor. Una billetera para Mauricio, un pañuelo de seda para Daniela, un libro para Franco. Los envolvió prolijamente, con el papel de regalo más barato que encontró, pero envueltos con cuidado. Escribió tarjetas para cada uno. «Los amo. Siempre serán mis hijos. Papá». Les envió los regalos por correo. 2 semanas después, los 3 paquetes le fueron devueltos. «Rechazado por el destinatario», decían las etiquetas. Esa Navidad de 2022, Roberto la pasó solo en su departamento de Flores, mirando los 3 regalos rechazados sobre su mesa, llorando hasta quedarse dormido. Pero mientras Roberto se hundía más y más en la desesperación, sus hijos ascendían a nuevas alturas de lujo y derroche. Con el dinero robado de su padre, Mauricio había comprado la mansión en Nordelta. Una propiedad de 3 pisos, con piscina, quincho y un jardín que necesitaba jardinero de tiempo completo. También había comprado 2 autos nuevos, un Audi A6 para él y un BMW X5 para Patricia. Daniela había invertido en su imagen, cirugías estéticas en las mejores clínicas de Buenos Aires, tratamientos faciales mensuales que costaban más de $2,000 cada uno, un guardarropas lleno de ropa de diseñador, y viajes, París, Milán, Miami. Instagram estaba lleno de sus fotos en lugares lujosos, tomando champán, sonriendo a la cámara con esa sonrisa perfecta que había costado $10,000 en carillas dentales. Franco había seguido comprando autos. El BMW que compró con el dinero de la inversión inexistente fue apenas el principio. Luego vino un Mercedes-Benz, después un Porsche Cayenne, todos usados, porque Franco no era realmente rico, solo gastaba como si lo fuera. También se había mudado a Puerto Madero, al edificio más caro que pudo permitirse, viviendo una vida de apariencia sostenida por el dinero robado a su padre. Ninguno de ellos trabajaba demasiado. ¿Para qué? Tenían $500,000 para repartirse, dinero que no habían ganado, que no se habían ganado, que habían robado. Y mientras tanto, a 40 kilómetros de la mansión de Nordelta, en un departamento destartalado de Flores, Roberto Méndez se moría de hambre, de frío y de un corazón roto.
En marzo de 2023, los médicos le dieron a Roberto un diagnóstico devastador. El cáncer se había expandido. Sin tratamiento, le quedaban entre 6 meses y 1 año de vida. Con tratamiento, tal vez 2 años. Pero Roberto no tenía dinero para el tratamiento. «Doctor, ¿no hay nada que pueda hacer?», preguntó Roberto en esa consulta que cambiaría todo. «Señor Méndez, necesita quimioterapia inmediatamente y medicación específica que no está cubierta por su obra social», explicó el oncólogo. Un hombre de 50 años que había visto muchos casos trágicos, pero este lo afectaba especialmente. Sin eso, el cáncer seguirá avanzando. «No tengo dinero, doctor», respondió Roberto simplemente, sin dramatismo, solo un hecho frío y terrible. El doctor miró su historia clínica, vio las notas de trabajo social, sabía la situación. «¿No tiene familia que pueda ayudarlo?», preguntó el médico, aunque ya sabía la respuesta. Roberto rió. Fue una risa amarga, sin humor. «Tengo 3 hijos, doctor, pero ellos tienen sus propias vidas», respondió Roberto, porque incluso al borde de la muerte, incluso después de todo lo que le habían hecho, no podía hablar mal de sus hijos con un extraño. El médico asintió tristemente. Había visto esto antes. Demasiadas veces. Pero entonces, ese doctor hizo algo que no estaba obligado a hacer. Algo que, sin que él lo supiera entonces, terminaría siendo la chispa que desataría todo. «Señor Méndez, ¿puedo hacerle una pregunta personal?», dijo el médico, dubitativo. «Sí, doctor». «¿Cómo es que no tiene dinero?». «Veo en su historial que usted era dueño de un taller mecánico y varias propiedades», preguntó el médico con genuina curiosidad. Y Roberto, cansado de cargar el secreto solo, le contó todo. Le contó sobre la venta de la casa, sobre el taller, sobre la cuenta conjunta, sobre cómo sus hijos lo habían dejado sin nada. El médico escuchó en silencio, su rostro cada vez más serio. Cuando Roberto terminó, el doctor asintió lentamente. «Señor Méndez, lo que me acaba de contar, eso no es legal, eso es estafa, abuso de adulto mayor. Hay leyes que lo protegen», dijo el médico con firmeza. «Doctor, son mis hijos», respondió Roberto, sacudiendo la cabeza. «No voy a denunciar a mis hijos. Señor Méndez, con todo respeto, sus hijos lo están dejando morir», dijo el médico, inclinándose hacia adelante. «Y mientras usted muere, ellos viven como reyes con su dinero. ¿Eso le parece justo?». Roberto no respondió, porque, por primera vez, estaba realmente pensando en esa pregunta. El médico le dio el número de un abogado especializado en casos de abuso de ancianos. También el número de una trabajadora social que podía ayudarlo a iniciar el proceso legal. Y finalmente, aunque iba contra las políticas del hospital, le dio algunas muestras médicas de los medicamentos que necesitaba. «No es suficiente para un tratamiento completo, pero es algo», dijo el médico mientras le entregaba las cajas. «Y por favor, señor Méndez, al menos consulte con el abogado, no por usted, si no quiere. Pero piense en cuántas otras personas mayores podrían estar sufriendo lo mismo que usted si sus hijos no enfrentan consecuencias». Roberto se fue del hospital ese día con las muestras médicas en una bolsa y 2 números de teléfono en un papel. Durante 2 semanas, ese papel estuvo sobre su mesa, mirándolo cada vez que comía su único plato de comida del día. Finalmente, en abril de 2023, hizo la llamada. El abogado se llamaba Dr. Martín Sosa, un hombre de 60 años que se había especializado en defender a adultos mayores después de ver cómo estafaron a su propia madre. Cuando escuchó la historia de Roberto, su reacción fue de furia contenida. «Señor Méndez, lo que le hicieron sus hijos es criminal, literalmente criminal», dijo el doctor Sosa durante su primera reunión en su pequeño estudio legal en el barrio de Constitución. «Vamos a demandarlos, a los 3. «Pero doctor, no tengo dinero para pagarle», respondió Roberto débilmente. «Trabajo pro bono en casos como este», dijo el doctor Sosa con firmeza. «Y créame, este caso lo quiero ganar, no solo por usted, sino porque necesitamos sentar un precedente. Hijos que hacen esto no pueden salir impunes». El proceso legal comenzó en mayo de 2023. El doctor Sosa presentó demandas contra Mauricio, Daniela y Franco Méndez por estafa, abuso de adulto mayor, apropiación indebida y negligencia filial. También solicitó medidas cautelares para congelar los bienes que habían comprado con el dinero de Roberto.
La primera audiencia fue en junio de 2023. Roberto apareció con su mejor ropa, que para entonces era un traje de hacía 20 años que le quedaba enorme en su cuerpo adelgazado por la enfermedad. Entró cojeando a la sala, apoyado en un bastón. Sus 3 hijos estaban ahí con sus abogados. Caros abogados, pagados, por supuesto, con el dinero de Roberto. Cuando Roberto entró, Daniela lo miró y susurró algo a su abogado. Mauricio ni siquiera lo miró. Franco revisaba su teléfono. El juez, una mujer de 55 años llamada Dra. Patricia Domínguez, leyó los cargos. Luego miró a los hermanos Méndez. ¿Los demandados quieren decir algo?, preguntó la jueza. El abogado de Mauricio se levantó. Su señoría, esta demanda es absurda. Nuestros clientes simplemente ayudaron a su padre a administrar su patrimonio en un momento de enfermedad. Todo se hizo con su consentimiento, dijo el abogado con tono pomposo. ¿Con su consentimiento vaciar su cuenta bancaria dejándolo con 200 pesos? Preguntó la jueza, mirando los documentos frente a ella. ¿Con su consentimiento vender el departamento donde vivía sin avisarle? Su señoría, nuestro cliente estaba enfermo, confundido. No sabía lo que hacía. Comenzó a decir el abogado de Daniela. Señor abogado, interrumpió la jueza con voz helada. ¿Me está diciendo que su cliente se aprovechó de un anciano enfermo y confundido? Porque eso no ayuda a su caso. La audiencia continuó durante 2 horas. El doctor Sosa presentó evidencia tras evidencia, extractos bancarios mostrando las transferencias, documentos de las ventas de propiedades, mensajes de WhatsApp donde los hermanos discutían entre ellos cómo administrar el dinero del padre. Y luego, el golpe final. El doctor Sosa llamó a declarar a la señora Peralta, la vecina de Roberto de la casa de Villa Crespo. La anciana de 80 años entró con paso firme y miró directamente a los hermanos Méndez. Los conozco desde que eran niños, dijo la señora Peralta, su voz temblando de indignación. Vi cómo Roberto se rompía el lomo trabajando para que ellos tuvieran todo, y ahora lo dejaron en la miseria. Tengo que llevarle comida porque si no, se muere de hambre. Señora Peralta, ¿usted ha visto a los hijos visitando a Roberto?, preguntó el doctor Sosa. No los veo desde hace 3 años, ni en Navidad, ni en su cumpleaños, nunca, respondió la señora Peralta, las lágrimas rodando por sus mejillas. Es una vergüenza lo que le hicieron. La jueza ordenó una investigación completa y congeló temporalmente los bienes comprados con el dinero cuestionado. La mansión de Nordelta, los autos, todo quedó bajo investigación judicial. Mauricio explotó cuando salieron de la audiencia. «Viejo de mierda», le gritó a Roberto en el pasillo del juzgado, delante de todos. «¿Cómo te atreves a hacernos esto, después de todo lo que hicimos por vos?» Roberto lo miró con tristeza infinita. «Hijo, lo único que hicieron fue robarme todo y dejarme morir», respondió Roberto con voz cansada. «¿Y todavía me preguntas cómo me atrevo? No sos nuestro padre. Para nosotros estás muerto», escupió Daniela con veneno en su voz, pasando al lado de Roberto sin mirarlo. Franco simplemente se fue sin decir palabra. Esa noche, Roberto volvió a su departamento de Flores y lloró. No de tristeza, sino de rabia. Rabia de haber tardado tanto en defenderse. Rabia de haberlos amado tanto cuando ellos claramente nunca lo amaron a él. Pero también sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, iba a haber justicia. El juicio continuó durante meses. Cada nueva audiencia traía más revelaciones horribles. El doctor Sosa descubrió que Mauricio había falsificado la firma de Roberto en varios documentos. Que Daniela había transferido el departamento a su nombre, diciéndole a Roberto que era solo un trámite fiscal, cuando en realidad estaba robándoselo. Que Franco nunca tuvo ninguna inversión, que simplemente se había gastado los $40,000 en lujos personales. La prensa comenzó a interesarse en el caso. En septiembre de 2023, un periodista de un canal de noticias local hizo un reportaje. Anciano demanda a sus hijos por dejarlo en la ruina, decía el titular. El reportaje mostraba a Roberto en su departamento humilde. Contaba su historia. También mostraba, con imágenes pixeladas pero reconocibles, la mansión de Nordelta, los autos de lujo, las fotos de Instagram de Daniela en sus viajes. La reacción del público fue de furia absoluta. Las redes sociales explotaron.
Los perfiles de Instagram de Daniela fueron invadidos por comentarios de odio. Mauricio tuvo que hacer su perfil de Facebook privado. Franco fue reconocido en un restaurante y otros comensales comenzaron a insultarlo hasta que tuvo que irse. La historia se volvió viral. Canales de televisión nacionales la cubrieron. Periódicos escribieron editoriales sobre el abandono de adultos mayores. El caso de Roberto Méndez se convirtió en un símbolo, y la presión pública hizo su trabajo. En octubre de 2023, la jueza Domínguez emitió un fallo preliminar. Los bienes adquiridos con el dinero de Roberto debían ser vendidos y el dinero devuelto. Además, cada hijo debía pagar una compensación por daños y perjuicios. Pero Mauricio, Daniela y Franco apelaron. Contrataron abogados aún más caros. Arrastraron el proceso todo lo que pudieron. Mientras tanto, Roberto seguía enfermo. El cáncer avanzaba, pero ahora tenía algo por lo que luchar. Cada mañana se levantaba, tomaba sus medicamentos, las muestras médicas se habían acabado, pero una campaña de donaciones organizada por la señora Peralta le conseguía lo necesario, y se preparaba para otro día de batalla legal. En noviembre de 2023 sucedió algo inesperado. El nieto de Roberto, Tomás, el hijo de 15 años de Mauricio, apareció en el departamento de Flores. El chico tocó la puerta un sábado por la tarde. Cuando Roberto abrió, casi no lo reconoció. La última vez que lo había visto, Tomás tenía 10 años. ¿Abuelo?, dijo Tomás con voz insegura. Roberto sintió que las rodillas se le aflojaban. Se agarró del marco de la puerta. «Tomás», susurró, las lágrimas ya formándose en sus ojos. «¿Puedo pasar?», preguntó el chico. Roberto lo abrazó. Fue un abrazo desesperado, de un hombre que había estado solo tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía ser amado por familia. Tomás le contó que había leído sobre el juicio en Internet, que había confrontado a sus padres, que ellos le habían prohibido ver a Roberto, pero él se había escapado de casa. «Abuelo, lo siento mucho», dijo Tomás, también llorando. No sabía que te habían hecho esto». «No es tu culpa, hijo», respondió Roberto, acariciándole el cabello como hacía cuando Tomás era pequeño. «Nada de esto es tu culpa». Tomás comenzó a visitarlo en secreto. Una vez por semana, a veces dos, le traía comida que sacaba de su casa, le contaba sobre el colegio, le pedía consejos sobre la vida, y Roberto, por primera vez en años, volvió a sentirse como lo que era, un abuelo. Pero estas visitas no duraron mucho. En diciembre de 2023, Mauricio descubrió las visitas de Tomás. La reacción fue violenta. Mauricio le gritó a su hijo, lo castigó, le confiscó el teléfono, lo amenazó con mandarlo a un internado si volvía a ver a Roberto. Tomás, llorando, le escribió una carta a Roberto explicando que no podría volver por un tiempo. La carta llegó 2 días antes de Navidad de 2023. Si esta historia te está partiendo el corazón, si ya quieres que Roberto encuentre la justicia que merece, dale like y suscríbete al canal. Esta historia tiene un momento de justicia final que te va a hacer llorar. Y déjanos en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Ahora sigamos con esta historia desgarradora. Regresamos a la noche del 24 de diciembre de 2023, donde comenzó esta historia. Roberto yacía en su cama, mirando el arbolito titilante, esperando a hijos que sabía que no vendrían. El reloj marcaba las 23:58. En 2 minutos sería Navidad. Roberto tomó su teléfono una última vez. Tenía un mensaje sin leer. Era de Tomás, enviado desde el teléfono de un amigo. «Abuelo, te amo. Perdóname por no poder estar ahí. Feliz Navidad». Roberto sonrió a través de las lágrimas. Al menos uno de ellos lo amaba. El reloj dio la medianoche. Era Navidad. «Feliz Navidad, Marta», susurró Roberto, mirando la foto de su esposa en la mesita de noche. «Pronto voy a estar contigo». El dolor en su pecho se intensificó. Esta vez no era solo el cáncer, era su corazón, literalmente roto por años de traición y abandono. Roberto cerró los ojos. A las 3:47 de la madrugada del 25 de diciembre de 2023, la señora Peralta, que vivía en el departamento de al lado y que había desarrollado el hábito de verificar a Roberto cada mañana, notó que la luz del pasillo bajo su puerta estaba encendida desde la noche anterior. Tocó. No hubo respuesta. Llamó al encargado del edificio. Abrieron la puerta. Roberto Méndez había muerto durante la noche de Navidad. Solo. En un departamento frío.
con un arbolito de Navidad titilando luces de colores sobre su cuerpo sin vida, y en su mano, todavía agarraba su teléfono celular, la pantalla mostrando el último mensaje de su nieto. El forense determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio secundario a cáncer de pulmón avanzado. Pero cualquiera que conociera la historia sabía la verdad. Roberto Méndez murió de un corazón roto. La señora Peralta fue quien hizo las llamadas, primero a la policía, luego al doctor Sosa, el abogado, y finalmente, porque alguien tenía que hacerlo, a los hijos de Roberto. Mauricio contestó la llamada mientras dormía la resaca de la fiesta de Navidad. «¿Qué quiere?», gruñó al teléfono cuando vio que era un número desconocido. «Soy la señora Peralta, vecina de su padre», dijo la anciana con voz temblorosa de emoción. Su padre murió anoche». Hubo un silencio. Luego, Mauricio respondió con una voz que no mostraba ni una pizca de emoción. «Bueno, gracias por avisar», y colgó. No hubo funeral. O mejor dicho, los hijos no organizaron ningún funeral. La señora Peralta, el doctor Sosa, algunos vecinos del edificio, y Tomás, que se escapó de su casa para ir, organizaron una ceremonia simple en el cementerio municipal. Fueron 12 personas en total. 12 personas para despedir a un hombre que había dedicado su vida entera a 3 hijos ingratos. Mauricio, Daniela y Franco no aparecieron, ni siquiera enviaron flores. Lo que sí hicieron fue, 3 días después del entierro, presentarse en el departamento de Flores con un cerrajero para entrar. Buscaban ver si su padre había dejado algo de valor. Encontraron el arbolito de Navidad todavía enchufado, titilando en la penumbra. Encontraron los 4 platos sobre la mesa, puestos para una cena que nunca sucedió. Encontraron medicamentos vencidos, facturas sin pagar, y en un cajón, todas las cartas que Roberto les había escrito durante los últimos 3 años. Cartas que ellos nunca respondieron, pero que él nunca se atrevió a tirar. También encontraron algo que ninguno de ellos esperaba. Sobre la cama de Roberto, prolijamente doblado, había un sobre grande. En el exterior decía, «Para ser abierto después de mi muerte, entregado al doctor Martín Sosa». Era el testamento de Roberto, y una carta. Mauricio abrió el sobre, ignorando las instrucciones. La carta decía, «Mis queridos hijos, si están leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Espero que al menos hayan tenido la decencia de venir a mi funeral, aunque en mi corazón sé que probablemente no lo hayan hecho. Durante los últimos 3 años de mi vida, me quitaron todo, mi casa, mi taller, mis ahorros, mi dignidad. Pero hay algo que nunca pudieron quitarme, mi capacidad de perdonar. Los perdono, porque son mis hijos, y un padre siempre perdona. Pero perdonar no significa olvidar, ni significa que no haya consecuencias. Este testamento deja todo lo que pueda quedar de mi patrimonio, si es que el juicio recupera algo, no a ustedes, sino a mi nieto Tomás. Él fue el único que vino a verme. Él fue el único que me amó sin condiciones. También les dejo esto, la historia completa de lo que me hicieron, documentada en detalle, con pruebas, fechas y montos. Esta documentación será entregada no solo a mi abogado, sino también a todos los medios de comunicación que quieran publicarla. Quiero que el mundo sepa qué clase de personas son. No por venganza, sino porque tal vez, solo tal vez, otro anciano que esté sufriendo lo mismo que yo sufrí, tenga el coraje de defenderse. Mauricio, Daniela, Franco, fueron mi orgullo y mi alegría. Los amé más que a mi propia vida. Ojalá algún día, cuando sean viejos, sus propios hijos los traten mejor de lo que ustedes me trataron a mí. Con amor eterno. A pesar de todo, papá Mauricio arrugó la carta con furia. Daniela palideció. Franco salió del departamento sin decir palabra. Lo que no sabían era que la señora Peralta, sospechando que los hermanos Méndez irían al departamento, había instalado una cámara escondida. Grabó todo. Grabó cómo entraron, cómo abrieron el sobre que claramente decía que era para el abogado, cómo Mauricio arrugó la carta de su padre muerto. Esa grabación fue entregada al doctor Sosa, quien inmediatamente la presentó en el juzgado. El juicio continuó, ahora con Roberto muerto. Pero su muerte, lejos de debilitar el caso, lo fortaleció. La jueza Domínguez, profundamente afectada por la historia, aceleró el proceso. En marzo de 2024, se emitió el fallo final. Mauricio, Daniela y Franco Méndez fueron declarados culpables de estafa agravada por vínculo familiar.
abuso de adulto mayor y apropiación indebida de bienes. La sentencia fue contundente. Mauricio, 5 años de prisión efectiva, más la devolución de todo el dinero que había tomado de la cuenta de Roberto, calculado en $120,000 con intereses. Daniela, 4 años de prisión efectiva, más la devolución del valor del departamento vendido, $110,000 con intereses. Franco, 4 años de prisión efectiva, más la devolución de los $40,000 de la inversión, que nunca existió, con intereses. En total, los 3 hermanos debían pagar, entre todos, aproximadamente $400,000 a la sucesión de Roberto Méndez, cuyo único heredero legal era Tomás. Además, la jueza ordenó el embargo total de todos sus bienes. La mansión de Nordelta fue rematada, los autos de lujo, confiscados y vendidos, las cuentas bancarias, congeladas. Mauricio perdió su trabajo cuando la noticia del caso se hizo pública. Ninguna empresa quería tener asociado su nombre con el tipo que dejó morir a su padre en Navidad. Daniela vio cómo todas sus amistades de la alta sociedad la abandonaban. Su esposo, Gustavo, avergonzado por el escándalo, pidió el divorcio. Franco fue declarado en bancarrota. Todos sus bienes fueron embargados para pagar la restitución. Los 3 fueron a prisión. No a cárceles VIP, no a arresto domiciliario. A prisión común, donde otros presos, muchos de ellos con padres propios a quienes amaban y extrañaban, se aseguraron de que los hermanos Méndez no la pasaran bien. La historia se volvió un caso emblemático en Argentina. Se creó una nueva ley, informalmente llamada Ley Roberto Méndez, que incrementaba las penas por abuso financiero de adultos mayores y facilitaba el proceso para que víctimas pudieran denunciar. El doctor Sosa recibió decenas de consultas de otros ancianos que habían sufrido abusos similares. Muchos de ellos encontraron justicia gracias a que Roberto tuvo el coraje de denunciar. 5 años después de la muerte de Roberto, en diciembre de 2028, las cosas se ven muy diferentes. Tomás tiene ahora 20 años. Con el dinero recuperado de la sentencia judicial, pudo terminar el secundario en un buen colegio y está estudiando ingeniería en la universidad, la misma carrera que su abuelo Roberto siempre quiso estudiar, pero nunca pudo, porque tuvo que ponerse a trabajar demasiado joven. Con parte del dinero, Tomás creó la Fundación Roberto Méndez, que ayuda a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, proporcionándoles asistencia legal gratuita, ayuda económica y apoyo emocional. Mauricio, Daniela y Franco salieron de prisión en 2028, después de cumplir sus condenas. Salieron sin nada, sin dinero, sin propiedades, sin amigos. Mauricio trabaja como repositor en un supermercado. Daniela limpia casas. Franco reparte comida en bicicleta. Patricia, la esposa de Mauricio, lo abandonó mientras estaba en prisión y se llevó a los hijos. Tomás, cuando cumplió 18, eligió cambiar legalmente su apellido. Ya no es Tomás Méndez, es Tomás Roberto, en honor a su abuelo. Los 3 hermanos intentaron contactar a Tomás cuando salieron de la cárcel. Querían reconciliarse, decían. Querían ser familia de nuevo. Tomás los vio una sola vez, en un café en el centro de Buenos Aires. La reunión duró exactamente 10 minutos. ¿Qué quieren?, preguntó Tomás, su voz fría como el hielo. «Somos tu familia, Tomás», dijo Mauricio, su rostro envejecido prematuramente por los años en prisión. «Queremos una oportunidad de...» «Ustedes mataron a mi abuelo», interrumpió Tomás, su voz firme. «Lo dejaron morir solo en Navidad mientras ustedes celebraban con su dinero. No son mi familia. La única familia que tuve fue él, y ustedes me lo quitaron». «Tomás, éramos jóvenes, cometimos errores», intentó Daniela. Las lágrimas, falsas, Tomás lo sabía, corriendo por su rostro que ya no tenía los tratamientos estéticos que la mantenían luciendo joven. No eran jóvenes, eran adultos de más de 40 años, y no fueron errores. Fue un plan calculado para robarle todo a un hombre que solo los amó. Respondió Tomás, levantándose de la mesa. «No vuelvan a contactarme nunca». Y se fue, dejándolos ahí, finalmente enfrentando las consecuencias de sus acciones. Tomás visita la tumba de Roberto cada 25 de diciembre. Le lleva flores. Le cuenta sobre la universidad, sobre la fundación, sobre todas las personas que han sido ayudadas gracias a su historia. Le cuenta que su memoria está viva, que su sacrificio no fue en vano. Y en la lápida de Roberto Méndez, junto a las fechas de nacimiento y muerte,
Hay una inscripción que Tomás mandó a grabar. Padre amoroso, hombre trabajador, víctima de la ingratitud pero jamás vencido. Tu historia salvó a miles. Descansa en paz sabiendo que el amor que diste no murió contigo. Y la lección que esta historia nos deja es clara y simple. Valora a tus padres mientras los tienes. Llama a tu madre, visita a tu padre, abraza a tus abuelos, porque un día, cuando ya no estén, no podrás decirles cuánto los amas. No podrás agradecerles por los sacrificios que hicieron. No podrás pedirles perdón por las veces que no estuviste ahí. Y si alguna vez te encuentras pensando que tus padres son una carga, que su dinero te pertenece porque lo vas a heredar de todas formas, recuerda la historia de Roberto Méndez. Recuerda a un hombre que trabajó 78 años para darles todo a sus hijos, solo para morir solo y en la miseria, esperando hasta su último aliento que al menos uno de ellos lo amara lo suficiente como para visitarlo en Navidad. Los hermanos Méndez pensaron que podían robarle todo y salir impunes. Pensaron que la ley no los tocaría porque, después de todo, eran familia, y los asuntos de familia se quedaban en familia. Se equivocaron. La justicia llegó tarde para Roberto. Pero llegó, y su historia ha salvado a cientos de otros adultos mayores de sufrir el mismo destino. Cada vez que un anciano llama a la Fundación Roberto Méndez, pidiendo ayuda porque sus hijos lo están estafando, la historia de Roberto les da el coraje para denunciar. Cada vez que un juez ve un caso de abuso de adulto mayor, la ley Roberto Méndez le da herramientas más fuertes para proteger a la víctima. Roberto murió solo, pero su legado está vivo en cada abuela que ahora recibe la visita semanal de su nieto, en cada abuelo que puede vivir sus últimos años con dignidad, en cada familia que aprendió la lección antes de que fuera demasiado tarde. Dale like si esta historia te tocó el corazón. Suscríbete para más historias que nos hacen mejores personas. Y comparte para que otros aprendan esta lección antes de que sea demasiado tarde. Y lo más importante, hoy, ahora mismo, levanta el teléfono y llama a tus padres. Diles que los amas. Pregúntales cómo están. Planea visitarlos este fin de semana, porque un día será demasiado tarde. No dejes que ese día llegue con arrepentimientos.